flexible, de fácil adaptación. Si la situación lo amerita, si los planes cambian, ella no piensa dar problemas. Si hay que salir a última hora a comprar lechuga porque la ensalada no va a alcanzar, ella lo compra. Si la niñera manda un mensaje el lunes diciendo que no puede ir a cuidar a Andrea, ella pide permiso en la oficina para trabajar desde la casa. Si el taller mecánico le avisan que el carro no va a estar listo el martes, sino quizás el viernes, Jimena se dispone a tomar el autobús. Si hay que salir del país porque hay una posibilidad de que Guillermo consiga un buen trabajo en una transnacional en St. Paul, Minnesota, se hace. Todo sea por resolver. Bueno, acabo de leer un extracto del cuento Jimena de Claudia Lizardo Araujo. Y con este cuento comienza la revista Concordia. Tengo el placer de estar hoy con Rebeca Pérez Jerónimo, que es la editora de esta revista. Rebeca, gracias por venir acá. Primero que nada, me encanta tu proyecto. Me encanta el hecho de que sea un proyecto literario en español que se esté gestando desde Berlín y en el cual participan escritoras venezolanas, pero que están en distintas partes del mundo. Rebeca, háblanos un poco de ti. Vámonos old school. ¿Cómo llegaste al mundo literario? Bueno, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de Concordia. Está apenas empezando el proyecto, así que gracias por apoyarlo. Y bueno, hablando old school, creo que lo más importante que puedo como resaltar es que, relacionado con la revista, es que estudié literatura en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y eso fue como obviamente algo que marcó mucho y sigue marcando lo que es mi vocación como editora y también otras prácticas que hago dentro de mi trabajo. Y además, pensando también en la revista, porque tiene un enfoque en literatura escrita por mujeres, mi investigación de grado estuvo centrada en el trabajo de dos mujeres creadoras venezolanas, Elsa Gramco, una artista plástico, y su hermana Ida Gramco, que es poeta, escritora venezolana. Sí. Entonces sí, eso como que ha estado siempre revoloteando mis intereses, mis investigaciones, hacia donde he enfocado mis lecturas y ha forjado un poco también de alguna forma lo que es ahora Concordia. Entonces sí. Y sé que en Caracas estuviste muy envuelta en lo que era el ámbito editorial y el mundo del arte. Cuéntanos un poco de tus experiencias allá y qué rescatas de todas estas experiencias. Sí, por suerte me fui bastante más tarde de Venezuela y tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos, en varias instituciones, en editoriales y en una librería que yo creo que es un espacio cultural que muchos caraqueños venezolanos recuerdan, que es Librería Lugar Común. Y bueno, fueron espacios que a mí me educaron mucho desde muy temprana edad, porque empecé a trabajar desde muy joven y eso ha sido obviamente como algo que ha dejado huella, porque específicamente hablando de la Librería Lugar Común, tuve allí como un espacio donde pude conocer a gente magnífica del mundo de la cultura, en Venezuela, y también gente que llegaba a Caracas, pasaba por la librería, y allí yo me encargaba también de generar la programación cultural. Entonces eso también a nivel editorial es muy significativo, porque yo todo el tiempo estaba como creando eventos, creando como una programación. Entonces siempre estás como editando contenido para poder generar una situación, generar como una experiencia, y eso también está reflejado en lo que es Concordia, en lo que es o lo que yo quiero hacer con el proyecto editorial. Creo que en esto tenemos experiencias bastante similares o paralelas, porque yo en Puerto Rico estuve en La Tertulia, que era como la librería en Puerto Rico, en donde cualquier persona envuelta como en el mundo de literatura o en el mundo intelectual tenía que pasar por allá, y bueno, siempre se estaban haciendo como presentaciones de revistas o distintas actividades, y puedo entender. La Tertulia. Sí. Qué bonito. Cuéntanos entonces, hablemos de Berlín, o sea, cuéntanos cuándo llegaste a Berlín y cómo te ha tratado la ciudad, cómo te recibió. Bueno, Berlín, llegué en el 2015 y bueno, es una ciudad que no me puedo quejar para nada, me ha dado muchas oportunidades, es una ciudad que puede ser muy dura. Yo llegué además sin hablar alemán, entonces fue como un año de como no poder comunicarme con el otro, pero creo que eso igual fue bastante
importante para mí porque yo me estaba como descubriendo en otros lugares en los que quizás necesitaba un poco más de recogimiento. Creo que eso pasa mucho también con las experiencias de migrantes, ¿no? Como uno descubre una parte de sí mismo que no conocía, y eso me pasó aquí de la mano de como estar en una ciudad tan vibrante culturalmente. O sea, aquí hablando en la parte de la literatura, pero en general, pero la literatura que es como lo que me interesa más, vienen todos los escritores que te puedan interesar, incluso, bueno, en escritores que escriben en español, latinoamericanos, españoles. O sea, es como intenso el proceso aquí de conocer gente, ir a eventos, festivales, cosas. Es como súper interesante. Y tengo entendido que has hecho varios talleres de escritura, incluso con Samantha Schweblin, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué has tomado de estas experiencias para tu proyecto editorial. Sí, bueno, es como creo que de las experiencias en Berlín que han marcado más el proyecto de Concordia. Hice un taller de escritura creativa con Samantha Schweblin, apenas llegué. Era un taller intensivo enfocado en el cuento breve y lo hice por 2 años. Y bueno, fue muy interesante para mí porque yo venía del mundo de la literatura, pero mis lecturas siempre eran la no ficción y la poesía. O sea, Venezuela es reconocida por sus grandes poetas, entonces yo leía poesía un montón y la no ficción era como algo que me interesaba mucho porque en algún momento pensé dedicarme a la academia, entonces era como ese asunto de la teoría literaria, entonces como que siempre estaba como metida en todo esto. Y la ficción era como algo que estaba muy como plan B en mis intereses. Y cuando empecé el taller con Samantha fue como un vuelco total. Ya yo la había leído antes y de hecho me metí a un taller con ella en La Rayuela, que era una librería que estaba aquí en Berlín, que cerró. Y yo me metí en el taller porque, bueno, conocía el trabajo de Samantha y la admiraba mucho. Y eso se desarrolló un poco en el hecho de que empecé a hacer taller en su casa. Y allí como que el interés por lo que es la ficción y fue que empezó a como crecer en mí. De hecho, yo no había escrito ficción y ahora escribo, trato de escribir. Y nada, toda la práctica de taller es muy bonita además porque todo lo que se hace allí en el trabajo de grupo, como de leer el cuento del otro, trabajar el texto, no solo a un nivel como quizás de carpintería, de arreglar comas y meter cosas aquí, sino como cómo construir un personaje, cómo en verdad lograr una atmósfera, cómo en verdad lograr que una idea que tú tenías, que querías decir, en verdad la estás diciendo, porque tienes como ese mini focus group de personas que aquí además, con la particularidad que eran de todas partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces habían uruguayos, argentinos, mexicanos, colombianos. Entonces es como también encontrar uno su propia voz, una voz que también, no es que sea neutral, porque nunca tenía ese fin, pero que al menos en contexto se entendiera como con nuestras propias como bagaje cultural, se entendiera qué es lo que nosotros queríamos decir. Y bueno, nada, eso me acercó muchísimo a la ficción. Entonces no he parado de leer ficción desde el 2016 hasta ahora. Es como leo ficción 90%, 5% quizás no ficción y otro 5% a la poesía. De verdad, fue como un cambio radical. Wow. Sobre Concordia, tengo entendido que no es meramente una revista, sino es un proyecto editorial. Debo decir que me encantó la presentación a la que fui. Creo que se salía mucho del marco de lo que son las típicas presentaciones de revistas literarias. Me encantó que hubo un menú y que el público fue casi como una especie de comensal, ¿no? de esta actividad. Y me encantó también que hubo un trabajo como de curaduría sobre este menú y sobre el proyecto, ¿no? Realmente se ve que le invertiste mucho tiempo. En el menú había como un enfoque sobre los productos fermentados, los alimentos fermentados. Sí. Hablaste también sobre el proceso de la fermentación y la adición. ¿Qué relación ves? ¿Podrías explicarme un poquito qué relación ves entre la fermentación y la adición y cómo llegaste también a interesarte por el tema de la fermentación? Sí, lo que yo dije en el evento era que para mí la fermentación es como la analogía perfecta de la edición. Son ambos como procesos de largo aliento y son procesos que su resultado siempre es único y para mí tiene mucha relación. Entonces,
yo en paralelo a mis intereses literarios tengo como una afición por la gastronomía, la historia de la comida, pero claro, es algo que yo he hecho por mi cuenta, yo no he estudiado y bueno, lo que he estudiado siempre ha sido como muy un taller por acá, un taller por allá y lecturas. Pero desde hace como 2 años empecé obsesionándome más en específico con la fermentación y desde hace 1 año empecé a fermentar. Y ese proceso es magnífico y ese proceso habla mucho de una comunidad, porque la fermentación es como trabajar con una comunidad de bacterias que nos rodean. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, sauerkraut, cuando estás amasajando el repollo, el sabor que queda del repollo va a ser muy particular si lo haces tú o si lo hago yo, porque mi pH es distinto al tuyo, la temperatura de mi casa es distinta, sí, todo es completamente distinto. Y otra cosa particular es que, por ejemplo, si tú el sauerkraut, para tomarlo como ejemplo, tú lo dejas fermentando por 3 días, sabe de una forma distinta si lo dejas fermentando por 1 semana, 1 mes, entonces tiene más acidez o no, y depende de lo que tú quieras, el sabor que quieras lograr. Y yo creo que con la edición es un poco así, o sea, uno escribe un cuento y muy raras veces tú escribes un cuento y dices, ya, este es el cuento, ya está acabado. Más bien tienes que trabajarlo, entonces como que a veces le metes algo por aquí, acentúas algo por allá. Si compartes el texto con otra persona, esa persona te da un feedback sobre algo, y entonces tú empiezas como a reajustar, y a veces uno tiene que dejar el cuento. Y entonces a veces uno guarda el cuento en una gaveta y dice, ahorita no es el momento del cuento, sino más adelante. Y eso también es como un proceso de fermentación, un proceso largo. Y eso lo aprendí mucho también del taller. Entonces, claro, estas como 2 cosas empezaron a ocurrir en mi vida cuando decidí hacer el proyecto, pensando en como una manera en que yo podía transmitir mis prácticas y mis intereses. Fue esta, de presentar un evento que no era un evento tan tradicional de presentar un libro, sino que diseñé un menú en relación a la hierba la borraja, que es el motivo de la revista, y todos los procesos, todos los platos, que eran 3 platos, tenían un proceso de fermentación, y la borraja también estaba como un ingrediente principal. Sí, era como como un hilo conductor entre cada... Exacto. Exacto. Para que tampoco fuera tan como fuera de contexto, Sí. Formaba parte del asunto. Y eso también lo decidí hacer porque hay un escritor americano que se llama Matthew Statler, que él habla de la necesidad de crear público. Entonces, como para mí eso era necesario también. Yo quiero crear un público que va a ser pequeño, bueno, al final es como un nicho muy pequeño, pero un público que responda como a estos intereses, como a este tipo de literatura, a estos temas, a como quedarse en ese espacio y probar los alimentos en relación a como leerte un cuento. Entonces eso es algo que me interesa mucho, algo que me gusta experimentar, porque volviendo al tema de la fermentación, me es fundamental hacer comunidad, hacer como... Yo creo que eso estuvo muy presente en la actividad, o sea, como parte del público se sintió de esa manera, se sintió muy íntimo. Yeah. Incluso cuando trajiste este pedazo de pan que también comentaste, no me acuerdo qué tipo de pan era, pero comentaste que también era un pan así muy antiguo que se ha seguido pasando. Sí, es una historia muy bella, que es un pan de masa madre, que el starter, lo que le llaman la masa madre, tiene 154 años. Wow. Y me lo dio una mujer hermosísima que hace fermentaciones aquí en Berlín, trabaja haciendo talleres, y me regaló un poquito. Entonces, como ese starter ha viajado, esa masa madre ha viajado por todo el mundo, y ahorita está como en Berlín y está en mi cocina. Y cuéntame un poco de la hierba borraja, porque también tengo entendido que había algo de especial, ¿no?, en esta hierba, según lo que comentaste en la presentación. Sí, bueno, yo decidí escoger un tema en común para la parte de las ilustraciones de la revista. Cada portada va a estar intervenida por un artista, y mi idea de cómo mantenerlo sí, heterogéneo, no sé. Sí, como que tuviera una... Sí, hay una línea estética. Exacto. Era trabajar con las hierbas, y eso además estaba conectado con mi tema de la gastronomía. Entonces escogí la borraja porque es una hierba que se dice que da coraje.
Existe otra hierba que se llama la melisa, por ejemplo, que la gente usa, por ejemplo, cuando está triste y se hace un té. La borraja puede servir para eso, pero en vez de como calmarte y hacerte sentir bien, te da como fuerza. Y yo lo que comentaba era que cuando uno piensa en escribir, editar, publicar, tienes que tener mucho coraje. Porque en verdad, bueno, el mundo del libro es un mundo muy competitivo, es un mundo... Bueno, está toda esta discusión de el libro de papel o el libro digital, etcétera. Sí. O sea, entonces como que yo dije, esto de verdad es muy simbólico para un primer número y además... además, si hay un proyecto de crear comunidad como bien planteas, ¿no? Y hacerlo en español... También, desde acá, fuera del contexto en español. Sí. O sea, aquí hay una gran comunidad igual hispanohablante, pero sí, estamos en Berlín al final. Sí. Sí, yo creo que realmente es como la hierba adecuada para usar de motivo. Yo no la conocía porque, bueno, en Venezuela quizás sí, pero no lo sé, pero yo nunca la había visto. Y es bellísima, es muy bonita y muy aromática. Puedes usarla la comes, infusiones también, es muy bella. Se da muy bien aquí en Berlín, además. Y bueno, otra cosa que has comentado mucho sobre la manera en cómo fueron trabajados los textos es la importancia que ha tenido el proceso en sí mismo, ¿no? O sea, ha sido el resultado de un proceso intenso que has tenido con las escritoras, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido este proceso y cuál ha sido tu rol como editora. Sí, el proceso es muy importante y lo que yo hice con las escritoras fue proponerles un ejercicio. Les propuse un tema que es bastante amplio, tampoco las quería como limitar tanto. En esta oportunidad estamos explorando el personaje, ¿no? Que para mí es una gran incógnita siempre. Como escritora wannabe es como cómo construir un personaje. Y entonces les propuse eso, escribir un cuento en el que un personaje tenga un foco y adicionalmente debían nombrar el cuento con el nombre de este personaje. Eso era la única asignación que tenían. Y ellas empezaron a trabajar los textos. Lo que hacíamos era que ellas me mandaban el primer bosquejo y empezábamos conversaciones. Todo a través de internet, porque... Solo una de ellas vive aquí en Berlín, Anja Torres. Claudia Lizardo Araujo vive en México. Y Nora de Mora Méndez vive en Los Ángeles. Entonces, hablábamos con frecuencia y nos enviábamos feedback. Y tú le sugerías, bueno, esta parte me interesa que el personaje esté trabajado de X o Y manera. Sí, más que enfocándome en el personaje, era como el texto en general. Porque cada una, ya tú te leíste la revista... cada una tiene una aproximación muy distinta, cosa que a mí me interesa también. Yo las conocí a ellas como escritoras y las escogí porque eso yo sabía que iba a estar presentado en la revista. Y es muy importante porque todas tienen como una manera distinta de entender el cuento. O sea, es un cuento un poco más conservador, digamos, como lineal, cronológico, que es el de Claudia. Hay otros cuentos que es el tríptico de Anja, que es un poco más poético. Y luego tienes el cuento de Nora, que es mucho más analítico, mucho más enrevesado, de una buena manera. Y las tres tienen como una forma distinta de entender el cuento. Y yo creo que si hay una pregunta que me gustaría que los lectores se hicieran después de leer Concordia es... ¿Es esto un cuento? O sea, ¿y por qué? ¿Qué hace un cuento? ¿Qué hace una historia? Y bueno, eso yo lo exploré con ellas también, porque yo al final las conocía como escritoras, pero no sabía que iban a escribir para Concordia. Y bueno, y naturalmente salió esto y estoy muy contenta con el resultado. No, y yo creo que también debería de estarlo porque son textos muy, muy buenos realmente. Otra cosa, yo sentí al leer el texto que había una reflexión sobre lo que es ser mujer y también, como ya bien has comentado, es un tema que ha sido una constante, ¿no? En tu trayectoria. Concordia publica ficción escrita por mujeres hispanohablantes. ¿Por qué consideras que es importante publicar textos escritos por mujeres? Es una pregunta muy importante y... creo que podríamos hacer
otro podcast solamente con esta pregunta y el tema de la mujer y la escritura, pero quizás para hacerlo resumido, todo esto viene de mi interés como lectora. De mi, sí, como mis lecturas, de lo que a mí me mueve, y como editora es como una decisión bastante arbitraria, pero yo creo que es fundamental, sobre todo cuando es un proyecto que llevo casi sola. O sea, tengo un equipo bien sólido para la parte de diseño, con Valentina Alvarado Matos, que podemos hablar de eso luego, y todas las escritoras que están colaborando aquí. Pero digamos, es como que quien lleva el motor del concepto soy yo, y mis intereses están muy relacionados con leer a mujeres y explorar ese mundo. O sea, son las voces que me conmueven, son las voces que me interesan ahorita, y sí, ese es como el resultado es ese en Concordia. ¿Tú consideras que la revista se puede situar dentro del feminismo? O sea, yo creo que sí, pero más que posicionarnos como en una ola del feminismo, es más poner por delante el interés en la búsqueda, el interés de, a través de la instancia que es la escritura, explorar la escritura escrita por mujeres. Sin categorizar, sino más bien como una exploración, como un camino completamente abierto, en el cual yo no quiero ir como haciendo compartimientos de cosas o, exacto, categorizaciones, sino más bien dejar siempre el espacio abierto. Y, por ejemplo, este mismo concepto de comisionar un texto es siempre estar en esa negociación de cómo se negocia la condición de escritora femenina, escritora mujer, en relación a este ejercicio, en relación a construir un personaje o qué sé yo, lo que se me ocurra para los próximos números. Sobre eso específico, ¿tú crees que te gusta como el nombre o la categoría literatura de mujer? ¿Y qué consideras que sería específicamente femenino, ¿no? de este tipo de literatura? ¿O crees que debe haber algo que sea como que específicamente femenino? Pregunta muy compleja. Ya en un ámbito casi que académico que es difícil de abordar, y se ha escrito mucho al respecto. Una vez más vuelvo como a la posición en la que yo estoy, que es como de una eterna curiosa, una eterna como exploradora, y yo estoy aquí como una hacedora también, porque estoy editando y estoy tomando la decisión de publicar a mujeres, pero quiero que se entienda más bien como eso, como la instancia en la que estoy para abrirle espacio a estas voces en contextos en los que estamos explorando la escritura, procesos de escritura, y bueno, y allí que se mezcle, sí, como construir una identidad, que al final las identidades es un esencialismo que no existe, sino que son más bien estrategias. Entonces es el juego de la estrategia todo el tiempo. Entonces es como, más que decir literatura femenina o decir qué es literatura femenina, es más como explorar la escritura, y el objeto que está como moviendo eso es una mujer, porque yo escogí a la mujer como ese ente que está como movilizando ese tema. Y yo creo que una manera en cómo abordas, en cómo podrías también seguir abordando este tema, y me parece genial porque está presente en esta revista, es que hay tanta variedad también. O sea, hay de mujeres, quiero decir, ¿no? Hay como, bueno, el primer cuento es un personaje que quizás también busca generar como una reflexión sobre cómo la mujer asume o no asume los roles tradicionales de mujer, ¿no? Ya en el último cuento también me encantó, porque es casi como una mujer en este delirio. Una mujer murciélago. Sí. Entonces yo creo que sí, que se nota que si bien, bueno, ahí está este tema de lo femenino, no es que necesariamente tiene que estar como esencializado, sino que hay como una pluralidad dentro de la misma feminidad. Sí, yo recuerdo que como estudiante de letras, yo siempre he leído a muchas mujeres. O sea, ahorita he leído más. Ahorita es como un foco como genuino, casi que completo, solo enfocado en ellas. Pero desde joven siempre tuve como esas lecturas a mi alrededor. Y estaba haciendo un ejercicio de memoria, y en verdad recuerdo que no era como
el programa oficial de la escuela. No voy a decir que no estudian mujeres en la escuela, pero en su mayoría el canon era muy masculino. Y recuerdo que yo llegué como a mi propio canon por los márgenes. Yo he leído mucho a Ida Gramco, a Antonia Palacios, que son como, aquí las traje, como mis Biblias, a Hani Osot, a Elizabeth Schoen, todas venezolanas. Pero yo llegué a todas ellas por los caminos verdes. Como estaba viendo un seminario de no sé qué cosa, y entonces como que mencionan a esta escritora, y entonces yo empezaba a investigar. Entonces yo creo que de alguna forma desde temprano yo empecé a hacer mi propio canon. Y yo creo que esto no es una novedad. O sea, la revista en este contexto ahorita en el mundo no es una novedad. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos en promocionar o darle espacio a voces femeninas, pero yo creo que es un camino que le falta mucho. Sí. O sea, no sé si leíste que a final del año pasado la revista Arcadia sacó 100... tengo aquí anotado el título del artículo porque no quería olvidarlo. 100 años, 100 libros de escritoras en español. Y no sé si lo viste, pero y lo recomiendo mucho. Hace como un paneo de obras muy, muy importantes escritas en español. Y se hizo como este trabajo de archivo que las cosas están allí. Es solo que un poco hay que como sacarlas. La tarea darle como espacio. También. Sí. Y hablando de Ida Gramco, cuando yo trabajé Ida Gramco, nosotros hicimos un homenaje a su obra y a la obra de su hermana. Y un poco lo que nos movió a hacer un evento, porque fue una exposición, hicimos recitales, hicimos conversaciones entre estudiosos de la obra de Ida Gramco y, bueno, curadores también, porque Elsa Gramco era artista visual. Y todo lo que movía eso era un poco la difusión de su obra. Ida Gramco fue una escritora prolífica, pero sus ediciones casi ni se encontraban. Entonces es como... Sí hay que hacer como ese trabajo y hay mucha gente haciéndolo, pero yo creo que cada proyecto aporta. Qué bien. Para los próximos volúmenes, ¿tienes alguna idea, alguna hierba también o algún motivo que pienses trabajar? Sí, ya oficialmente puedo hablar del segundo número porque además viene muy pronto. La revista va a salir cada 3 meses. Por todo el tema de las hierbas también va a ser por temporadas. Concordia Borraja fue... otoño del 2019 y la próxima publicación será Caléndula y va a ser invierno 2020. Estoy trabajando con Valentina Ramona de Jesús, que es una escritora colombiana residenciada aquí en Berlín, poeta. Estoy trabajando con Rafaela Reyes, con quien hice taller con Samantha Schweblin, es una escritora increíble, argentina, y con Carolina Lozada, que es una escritora venezolana magnífica. Eso es para el próximo número, que va a ser presentado en marzo, a finales de marzo. Siempre voy a cerrar como la temporada, siempre es como finales de invierno, entonces presento la revista. Y no lo hemos hablado, pero lo quería mencionar. Parte del equipo que hizo posible Concordia es Valentina Alvarado Matos, que fue mi mano derecha en este proyecto. Ella es diseñadora y artista visual. Y ella hizo la portada, pero no solo eso, sino que montó toda la maqueta conmigo de la revista y me acompañó en todo el proceso. Sin ella esto no hubiera sido posible. Los invito a que sigan su trabajo porque es magnífico. Ella no me va a acompañar en el resto de las portadas, pero ella va a ser parte como del equipo, sí. Y la diseñadora de Caléndula del segundo número es Ángela Stempel, que es una artista venezolana residenciada en Los Ángeles desde hace mucho tiempo. Y ella es magnífica. Hace animación, pero bueno, hizo la excepción de trabajar como unas imágenes para la revista. Y ya en paralelo vienen también otros proyectos más pequeños, porque como bien dijiste, este es un laboratorio editorial, digamos. La revista es su primera publicación, pero en paralelo estoy trabajando en otras cosas. Quiero hacer otras mini publicaciones relacionadas con la fermentación, por ejemplo. Estoy como en contacto con otras personas para hacer otros proyectos. Todavía no puedo revelar tantos detalles, pero nos podemos quedar con que Caléndula, que es el segundo número, sale pronto en marzo. Qué bien. Sí. Bueno, Rebeca, te agradezco mucho por estar aquí. Gracias a ti. El tiempo y compartir, todos tus proyectos. Gracias.